Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Necesito que por un momento sueltes, olvides todo lo que sabes. Todo lo que sabes con respecto a lo cristiano, a lo religioso, a los cultos y todo lo que tu vida probablemente viene trayendo de hace mucho tiempo. No lo que crees que deberías saber, no lo que aprendiste que es la respuesta correcta en una iglesia, no la respuesta que darías si alguien te pregunta en un pasillo de la congregación. Lo que sé es en esta mañana que los que están aquí presentes son personas inteligentes. Y las personas inteligentes cuando escuchan un tema que conocen, activan automáticamente un modo que yo llamo el modo archivo. Esto ya me la sé. No, esta la escuché. Los que han pasado por el discipulado dicen, esta predicación la he escuchado creo que unas 4 veces hasta aquí. Bueno, quiero que desactiven el modo archivo para que nuevas palabras puedan también entrar a sus mentes. Porque lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a leer juntos en este texto, no es una información nueva. Es el mismo texto que hemos pasado tantas veces, que hemos compartido tantas veces, que hemos predicado tantas veces, pero hoy día lo vamos a hacer diferente, vamos a hacerlo con una imagen, una lógica, un movimiento diferente, que cuando tú ahora lo puedas ver, no puedas dejar de verlo. Cada vez que tú vayas a este pasaje, cada vez que vayas al punto de Juan 3, a escuchar a Jesús y Nicodemo, no puedas dejar de ver esto. Antes de leer la primera palabra del texto, una pregunta. No te pregunto si conoces la respuesta, te pregunto si ha ocurrido esto en ti, si tienes la experiencia. No es una pregunta académica, no es una pregunta teológica, es una pregunta de vida, de experiencia. ¿Te ha pasado esto a ti? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? No te estoy preguntando si asistes a la iglesia. La pregunta no va por ese lado. Conozco a gente que lleva décadas en una iglesia y nunca ha nacido de nuevo. No pregunto en esta mañana si tú crees en Dios. Hay personas que creen, hay demonios que creen y tiemblan. Y eso no es nacer de nuevo. No te estoy preguntando si alguna vez en alguna iglesia, en alguna conferencia, en algún tema evangelístico levantaste la mano, pasaste al frente, repetiste una oración. No te estoy preguntando eso. Simplemente te estoy preguntando si alguna vez experimentaste lo que yo te hice en pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Esa misma pregunta, en otra forma, es la que Jesús le hace esa noche especial a uno de los hombres más religiosos de su tiempo. Y la respuesta que ese hombre recibe va a sacudir todo lo que él creía saber sobre cómo llegar a Dios. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo. Vamos a caminar juntos como si estuviéramos caminando con Jesús y Nicodemo ahí por Juan 3. Y al final de este tiempo quiero que puedas responder esa pregunta, no con doctrina, con certeza. Antes de empezar este camino juntos por esta senda junto a Jesús y Nicodemo, quiero invitarte a cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta mañana. Señor, la pregunta que esta mañana se quiere responder es crucial. Es crucial para cada persona en este lugar. Es crucial para cada persona en esta ciudad. Es crucial para cada persona en este país. Es crucial para cada persona en nuestra generación. ¿Has nacido de nuevo? Señor, sin esa certeza, pero más que esa certeza, sin esa experiencia, sin ese hecho ocurrido en nuestras vidas, no tenemos ninguna opción a llegar a tu salvación, Señor. Por lo tanto, esta pregunta es crucial, es una pregunta de vida o muerte, es una pregunta de eternidad contigo o eternidad sin ti. Señor, ayúdanos a prestar toda nuestra atención. Quita de en medio cualquier proposición satánica, diabólica, demoníaca que pueda haber, Señor, para que en este momento tú puedas llenar este salón y hablar a tus hijos. Que no haya interrupciones, Señor. Clamo para que cada uno pueda permanecer atento y al final tú obres
ese conocimiento y esa experiencia y esa certeza de saber si han nacido de nuevo. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer punto que quiero compartir con ustedes, y ya estamos acá, es contarles de un hombre que llegó de noche. ¿Han visto ustedes que muchas veces las personas cuando no quieren hacer algo o están escondidos, no llegan a plena luz del día, llegan de noche, ¿verdad? Bueno, el hombre que llegó de noche. Hay un detalle en Juan 3:1 que casi pasa por desapercibido. Usted puede ir leyendo ahí también su Biblia mientras estoy avanzando. Juan no simplemente escribe, había un hombre llamado Nicodemo. Juan acumula 3 descriptores en un solo versículo. Si usted lo lee allí, puede verlo, como si quisiera que sintiéramos el peso de lo que ese hombre representaba. Primero, fariseo, el partido religioso más serio, más disciplinado, más comprometido con la ley de Dios en todo Israel. Y no era un fariseo promedio, era uno prominente, dice el texto, un líder entre líderes. Y cuando Jesús lo llama en el verso 10, Jesús le dice, el maestro de Israel. En griego original hay un artículo definido que cambia a todo. Ese hombre no era un maestro, sino que era el maestro, el más consultado, el más respetado, el que los demás maestros llamaban cuando no sabían la respuesta. Si me permites una analogía, imagina al pastor o al teólogo más reconocido de tu tiempo, de tu denominación, al pastor con más años, el que escribió más libros, el que tiene más discípulos, al hombre cuya opinión sobre la Biblia nadie pondría en duda. Ese era Nicodemo. Este hombre con toda esta credencial, toda esta devoción, toda esta historia, llega a ver a Jesús de noche. Y ese detalle, hermanos, amigos, es demasiado específico para ser accidental. Juan siempre usa la oscuridad con intención. Nicodemo llega de noche porque de día no puede. No puede arriesgarse a que lo vean. Su reputación no resiste la imagen del gran maestro buscando a ese joven predicador de Galilea como si él no tuviera las respuestas. Nicodemo tiene todas las respuestas de día, pero de noche tiene una angustia que no sabe cómo nombrar. ¿Conoces esa angustia? La angustia de saber todos los pasos correctos y no estar seguro si funcionan. Y en ese verso 3 va a ocurrir algo extraordinario. Jesús, en esa conversación, va a responder antes de que Nicodemo siquiera haga una pregunta. Nicodemo llega con un cumplido cuidadosamente construido. Él va de noche, llega a Jesús y lo primero que dice, trata de honrar a este rabino joven para obviamente agraciarse con él, para ponerse en una buena inicio de comunión, para romper el hielo. Y él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es una apertura diplomática, respetuosa. Juega seguro a Nicodemo. Pero Jesús no la recibe. Jesús la interrumpe. No con rudeza, sino con una urgencia. La urgencia de quien ve exactamente lo que el otro necesita. Y Juan 2:25 nos dice por qué. Porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Muchos hombres estaban reunidos antes de que llegara Nicodemo, y ahí en Juan 2:25 dice, Jesús conoce lo que hay en el corazón de los hombres, por lo tanto nadie puede venir y engañar a Jesús. Lo que hay en el corazón de Nicodemo, entonces, volviendo a él, es una pregunta que su reputación no le permite hacer en voz alta. Preguntas como, ¿soy suficiente? ¿Todo lo que he hecho alcanza? ¿Hay algo que me falta que no puedo ver desde adentro? Y Jesús le responde, en verdad te digo,
el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto golpea a Nicodemo. Y la respuesta de Nicodemo no es ingenuidad. Recuerde que Nicodemo es el maestro de Israel, es un rabino sofisticado que entiende perfectamente el lenguaje metafórico que Jesús está hablando. Cuando dice, ¿acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo preguntándole a Jesús, no es una pregunta literal, es alguien que entendió perfectamente lo que Jesús le dijo, y ese entendimiento, hermano, lo quebró, lo devastó. Lo que oyó Nicodemo fue esto de parte de Jesús. Con todo lo que tienes, con todos tus años de estudio, con toda tu devoción, con todo tu guardar la ley, con toda tu reputación, no puedes hacer nada para nacer de nuevo. Nada. Entonces, Jesús usa una imagen que no tiene una respuesta posible. ¿Cuál fue tu contribución a tu nacimiento físico? No escogiste a tus padres, no negociaste el momento de llegar, no decidiste el país, la familia, el color de tus ojos, aunque algunos quisiéramos, no hubo junta de planificación, no diste tu consentimiento. Sencillamente, un día tú naciste, porque tus padres lo hicieron. Tu parte en tu propio nacimiento, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue tu contribución a tu nacimiento? Esto. Cero. Nada. Y sin embargo, hoy día aquí estás. Naciste. Naciste al mundo físicamente. El nuevo nacimiento espiritual tiene exactamente esa misma lógica. Dios lo hace, tú llegas. Y la señal de que sucedió no es que recuerdas haber tomado una decisión correcta en el momento correcto, es algo que cambió en ti y que tú no pusiste allí. Jesús en esa conversación añade una segunda imagen en el verso 8. Y Jesús dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un juego de palabras que en el original es difícil de percibir porque nuestro idioma español no lo captura. Pero en hebreo y en griego, la misma palabra designa viento y espíritu. En hebreo, ruach, en griego, neuma. Y Jesús lo hace deliberadamente. ¿Puedes crear viento con tus propias manos? ¿Puedes ordenarle al viento que se detenga? ¿Puedes programar el momento exacto en que soplará? A algunos nos gustaría, ¿verdad? Yo sé que al hermano José Luis le encanta elevar volantines y para elevar volantines necesitas viento. Él puede crear el volantín porque él hace volantines, él puede hacer el mejor papel, el mejor diseño, el mejor material, puede estar listo con el mejor hilo, pero si no tiene el viento no puede elevarlo. Puede crear todas las cosas menos el viento. Hermanos, ¿puedes tú crear el viento? ¿Puedes programar el momento exacto en que soplará? No. Y así tampoco tú puedes crear, controlar ni fabricar tu nuevo nacimiento. El Espíritu sopla donde quiere, cuando quiere, sobre quien quiere. Nadie puede nacer de nuevo porque lo decidió suficientemente bien. Y hermano, amigo, sé que esto que te acabo de decir incomoda. ¿Cómo no voy a poder hacer nada? Esto también incomoda a Nicodemo. Incomoda a muchas personas que crecieron en tradiciones donde la salvación se presenta como una lista de pasos, un checklist que tú ejecutas o decisiones que tú tomas. Ven y toma tu decisión por Cristo. No te sirve. Cumple todos los requisitos. No te sirve. Toma todos los sacramentos. No te sirve. Pero la pregunta que Jesús le deja caer a Nicodemo y que en este momento del texto también te deja caer aquí, no es una pregunta de desesperanza, es una pregunta de reorientación.
lo estás viendo mal, Nicodemo. Estás viéndolo de una perspectiva incorrecta. Si nadie puede nacer solo, entonces, ¿quién puede? ¿Quién puede hacerte nacer? Déjame dar alguna aplicación para ti en esta mañana. Quizás tú llevas años en corrientes religiosas, en iglesias, en cultos, en diferentes ámbitos, diferentes religiones, denominaciones. Y quizás llevas años haciendo todo lo correcto, pero quizás todavía no tienes paz. Y no porque Dios no haya recibido lo que tú estés haciendo, sino porque nadie le dijo que buscar la paz con tus propios pasos es buscarla en el lugar equivocado. La paz de Dios, la salvación de Dios, el nuevo nacimiento, no está en tu propia búsqueda, no puedes hacerlo. ¿Estás buscando la certeza de haber nacido de nuevo en lo que tú has hecho, en lo que tú hiciste, o en lo que Dios prometió hacer? Quiero invitarte a soltar por los próximos minutos la idea de que esto depende de ti. No como una resignación pesimista, como esperanza. La pregunta no es si puedes. La pregunta es quién prometió que lo haría y cuándo lo prometió. Y así quiero invitarte al segundo punto de esta mañana. Y quiero mostrarte los 7 yo de Dios. Los 7 yo de Dios. Versículo 10. Uno de los momentos más fascinantes de este capítulo, imagínate ahí a Jesús hablando con Nicodemo de noche. Jesús le pregunta a Nicodemo, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesús no está haciendo malo con Nicodemo, no está trabajando un sarcasmo con Nicodemo. Lo que está haciendo Jesús es una señal. Jesús está diciendo, Nicodemo, amado Nicodemo, esto no es una doctrina nueva. Esto no lo estoy inventando en esta noche de conversación. Lo que te estoy diciendo, Nicodemo, está en los libros que tú has enseñado desde siempre. Y esos libros tienen razón. Siglos antes de que ocurriera esa conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo, siglos antes de que se escribiera Juan capítulo 3, en una época en la que Israel estaba en el exilio, destruido, sin tierra, sin templo, el profeta Ezequiel recibe un mensaje de Dios. Ese mensaje contiene algo que cuando lo lees con atención cambia todo el marco. Mientras tanto, quiero invitarte a que vayas a tu Biblia a Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Porque ese mensaje contiene algo que cuando tú lo lees con la atención correcta, cambia todo el marco, todo. Quiero que escuches, mientras estás allí, Ezequiel 36, 25 al 27 con un oído específico. En tu versión de la Biblia, como está en español, cada vez que en el español se usa un pronombre personal como un yo, tú, él, se omite en español. Yo lo voy a leer en forma especial para ti sin omitir eso. Voy a leerlo para ti, escucha. Y si quieres puedes contar. Dice la palabra del Señor. Yo los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Yo les daré un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Yo quitaré de su carne el corazón de piedra. Yo les daré un corazón de carne. Yo pondré dentro de ustedes mi espíritu. Yo haré que anden en mis estatutos. No sé si pudiste hacerlo mientras estabas leyendo. ¿Cuántas veces aparece yo? 7. 7, muy bien. 7 veces. 7 acciones. ¿Todas de quién? Todas de Dios. Todas de Dios. No te lo he revelado ni sangre ni carne. Muy bien.
¿Cuántas veces el texto dice, y ustedes harán, y tú pondrás, y ellos decidirán correctamente? ¿Cuántas veces dice eso? Cero, ninguna. Y hermanos, eso no es el Nuevo Testamento, ese es el Antiguo Testamento. Esto es Ezequiel, siglos antes de que Jesús siquiera llegara a humanarse o encarnarse como hombre. Y Dios ya estaba declarando con 7 verbos en primera persona que el nuevo nacimiento, el corazón nuevo, el espíritu nuevo, la vida nueva es su iniciativa, es su promesa, es su acción. Nicodemo tenía ese texto. Lo conocía, lo enseñaba. Y la pregunta de Jesús es, ¿cómo es posible que tú lo tuvieras y no vieras lo que dice? Jesús comienza a bajar el significado a Nicodemo en esa noche. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús establece una distinción que no admite término medio. Hay 2 tipos de vida. La vida de la carne, todo lo que el ser humano puede producir desde adentro. Yo soy papá de 2 hijos. Nosotros podemos multiplicarnos, pero solamente en la esfera de la carne. Pero también está la vida del espíritu, y la vida del espíritu, hermano, amigo, es lo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Esto no es una cuestión de grado. No es que con suficiente esfuerzo de la carne, eventualmente tú puedas alcanzar el nivel espiritual. Es una diferencia de naturaleza. Son 2 diferentes naturalezas que no se rozan, que no se tocan, que no se cruzan. Para que lo entiendas así, en simple. Imagina que tienes una semilla de manzano. Yo sé que mi hermana Verónica es muy buena en la jardinería y entiende de semillas y esas cosas que yo no entiendo tanto. Pero imagínate que tienes una semilla de manzano. Esa semilla no puede convertirse en un naranjo cuando lo plantes por mucho que tú te esfuerces. No importa cuántos pasos sigas, no importa cuántas veces riegues la tierra con la intención de que salgan naranjas. La naturaleza de la semilla determina la naturaleza del árbol. Así como una semilla de manzano no puede generar un naranjo, la carne no puede generar espíritu. El ser humano nace con una naturaleza, y esa naturaleza no puede producir una naturaleza espiritual diferente por más esfuerzo que el hombre o la mujer haga. Solo el Espíritu de Dios puede producir espíritu. Pero hay una buena noticia. La noticia que Nicodemo necesitaba escuchar esa noche y que tú necesitas escuchar el día de hoy. Dios prometió hacerlo. Dios prometió hacerlo. Sé que para algunos de ustedes que están en este lugar, esta enseñanza sobre la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento no produce alivio ni calma. Quizás para algunos produce hasta miedo. Y quizás en tu interno, en tu mente, puedas decir, ¿y si Dios no me escogió? ¿Y si yo no estoy entre los que recibirán ese corazón nuevo? Necesito decirte algo primero, hermano, amigo. Ese miedo, si por casualidad lo estás sintiendo, no es evidencia de que Dios te dejó afuera, es evidencia de que algo en ti desea estar adentro. Y Ezequiel 36 es una promesa, no es un privilegio secreto para un grupo elitista. Es una declaración de lo que Dios hace cuando Dios actúa. Juan 3:16 añade el alcance. Él dice, para todo aquel que cree en Él. Escucha, para todo aquel que cree en Él. No hay restricciones de origen, no hay restricciones de historia, no hay tamaños de pecado que tú hayas cometido. Para todo aquel que cree en Él. Y eso nos va a llevar al tercer punto. Porque si Dios prometió hacerlo, ¿qué hago yo? ¿Espero sentado?
Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Si estás aquí pensando en que llevas años intentando producir en ti mismo un cambio que no llega, quizás la pregunta no es ¿qué más debo hacer?, sino ¿hacia dónde debo mirar? Hermano, amigo, ¿cuándo fue la última vez que buscaste un cambio de adentro hacia afuera, en lugar de recibirlo de arriba? Si tú sigues, por ejemplo, el consejo típico del psicólogo universal de Disney y del mundo, dice, busca en tu corazón, sigue a tu corazón. Eso es de adentro hacia afuera. Pero la verdad, hermanos, que no es algo que esté en tu corazón, es algo que necesita llegar de arriba hacia ti. Quiero invitarte en esta mañana que dejes que estas 7 promesas de Dios que Dios puso en Ezequiel hagan lo que la doctrina correcta a veces no puede hacer, que te quiten el peso de tener que producirte a ti mismo. Dios prometió hacerlo y puso una imagen en la historia para que supiéramos exactamente dónde mirar. Y Jesús también le expone a Nicodemo. El tercer punto que quiero entrar el día de hoy es un solo movimiento. Pero quiero que entiendas primero, este movimiento no lo puedes hacer sin que antes te haya ocurrido algo, que es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. No puedes hacerlo. Pero una vez que Dios lo hace, puedes ejecutar ese movimiento. Esta historia Nicodemo la conocía, pero todavía no la terminaba de asimilar. Creo que mires más abajo, ya cerca del capítulo 14, Jesús hace algo notable en el versículo 14. Jesús no va a introducir nueva doctrina, lleva a Nicodemo a la historia que como maestro de Israel él conoce de memoria. Él lo lleva al libro de Números 21. Y si tú quieres, pues también puedes ir al libro de Números 21, o después puedes buscarlo con calma si gusta. El pueblo de Israel en el desierto, una rebelión contra Dios, juicio de Dios, serpientes venenosas, la gente muriendo, desesperado, claman. Y la solución que Dios le da a Moisés allá en Números 21, si lo piensas, es la más extraña que cualquiera podría imaginar. ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando todo eso está ocurriendo ahí en Números 21? Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y el que sea mordido, si la mira, vivirá. ¿Qué cosa más extraña? Si tú, por ejemplo, vivieras en Centroamérica o en Estados Unidos, Norteamérica, y te mordiera una serpiente venenosa, probablemente correrías al hospital más cercano para que te inyectaran el antídoto biológico o químico para poder salvar tu vida. Pero esto no es lo que Dios hace. Dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en el asta, y el que sea mordido, si la mira, vivirá. En este caso, las serpientes ya habían invadido el pueblo, Israel había sido mordido por estas serpientes, el veneno ya estaba expandiéndose por la sangre, no había antídoto humano disponible y Dios no pidió que encontraran el antídoto, no pidió 7 pasos de recuperación ni de un ejercicio para poder sanarse, no pidió un ritual elaborado de purificación tampoco. Jesús, en este caso, le explica a Nicodemo una sola cosa que pedía el texto. Mira, mira. Un solo movimiento, una sola acción. Dirigir los ojos hacia lo que Dios había puesto en alto. Y el que miró, vivió. Ahora Jesús está diciendo algo que seguramente hasta esta altura de la conversación en esa noche estaba deteniendo el corazón de Nicodemo. Estaba diciéndole, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. La serpiente de bronce era una figura, una imagen que apuntaba hacia adelante, hacia algo que aún no había sucedido. ¿Y hacia dónde apuntaba?
hacia el Hijo del Hombre levantado en una cruz. Quiero que te fijes en la arquitectura de esta imagen. La serpiente de bronce era el símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. Tomaba la forma de lo que destruía al pueblo. Lo que estaba destruyendo al pueblo eran serpientes venenosas, y lo que había levantado Moisés era una serpiente, esa misma que estaba matando a la gente, para que mirando hacia ese símbolo de juicio produjera vida. Llamado Cristo en la cruz cargó el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Tomó sobre sí exactamente lo que nos destruía, lo que te destruía, para que tu mirada de fe hacia Él produjera en ti vida eterna. No porque el acto de mirar tenga un poder extraordinario en sí mismo. Los israelitas no se curaban por la intensidad de su mirada, no se curaban por la duración de su mirada, no se curaban por la pureza espiritual del que estaba mirando, se curaban porque Dios había puesto la salvación en la serpiente de bronce. Simplemente tenían que mirar. Y nosotros, amados hermanos, amigos, no somos salvos por la intensidad de nuestra fe. Somos salvos porque Dios puso la salvación en Cristo y este crucificado. Y la fe dirige los ojos hacia Él. Juan 3:16 es quizás el versículo más conocido de la historia y uno de los más superficialmente entendidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera no es una intensidad sentimental de Dios, no es mucho, muchísimo. De tal manera es una descripción de la naturaleza de ese amor, un amor que actuó de la manera más costosa posible. El Padre dio al Hijo. No un sustituto, no un representante, al Hijo. Y el alcance de ese amor es para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo escuchaste en esta mañana? Todo aquel que cree. No es para el que fue suficientemente bueno, no es para el que siguió todos los pasos, no el que entendió perfectamente toda la teología, es todo aquel que mira. Quiero contarte sobre una persona real, no voy a usar su nombre, pero si está aquí sabe de quién hablo. Una persona que llegó a esta iglesia convencida de que su historia era demasiado complicada para Juan 3:16, no para otras personas, para ir. Demasiado lejos, demasiados años, demasiadas decisiones equivocadas acumuladas como capas sobre un corazón que ya no sabía si podía sentir o no algo real. Y en algún momento, no en una campaña evangelística, no con música emocional sonando de fondo, no con los pasos correctos, algo en esa persona hizo el único movimiento disponible. Miró. No con certeza absoluta, no con la doctrina perfectamente ordenada, con la mirada de un moribundo que no tiene nada más en los ojos. Pero algo cambió. Algo que esa persona no puso allí. Eso, mi estimado amigo, eso, mi amado hermano, es el Evangelio. No son 4 pasos, son 4 palabras. Mira a Él, vive. No voy a hacer esto más dramático de lo que ya es. Solamente en esta mañana quiero ser honesto contigo. Si sales hoy de este lugar exactamente igual de como entraste, no porque el texto no te alcanzó,
sino porque decidiste que ya lo tenías y no necesitabas revisarlo, lo que pierdes no es un buen sermón quizás o mediano sermón. Lo que pierdes es la posibilidad de saber hoy con certeza si naciste de nuevo. Y hay una diferencia enorme entre vivir con esa certeza y vivir sin ella. No es una diferencia de información, es la diferencia del suelo que está bajo tus pies. Una aplicación para ti en esta mañana. La acción que Dios te pide hoy no es un procedimiento, es el movimiento de tus ojos, dirigir tu mirada de fe al Cristo que fue levantado. Si algo en ti responde mientras escucha esto, no lo analices, no lo postergues. Eso puede ser exactamente lo que el Espíritu Santo prometió que haría. ¿Hacia dónde están orientados tus ojos ahora? ¿Hacia tu historia de intentos? ¿Hacia tu vida en iglesias cristianas? ¿O hacia Cristo levantado? Esta semana quizás puedas tener alguna conversación con alguien de confianza, un pastor, un líder, un amigo en la fe, no para dar los pasos, no hay pasos, para hablar honestamente sobre si has nacido de nuevo, con evidencia, con calma, con la pregunta abierta, con frutos. Ya para cerrar el día de hoy, quiero invitarte a pensar que hemos recorrido este texto no uno por uno, sino que es la imagen de lo que había pasado allí en esa conversación en 3 movimientos. Y quiero dártelo en 3 oraciones, no para resumir, sino para que veas el arco completo de lo que pasó en esta mañana. Primero, nada viene de ese suelo. El hombre más religioso de Israel no podía fabricar su propio nuevo nacimiento. Ningún paso, ninguna decisión, ningún esfuerzo puede producirlo. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Me estás diciendo, Jesús, que no puedo hacer nada para nacer de nuevo? Exacto, Nicodemo. No puedes hacer nada para nacer de nuevo. 2, Dios prometió hacerlo. 7 veces, 7 verbos en primera persona, siglos antes de que tú lo necesitaras y yo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, su espíritu adentro. Él lo dijo, Él lo hará. 7 yos de Dios. 3, mira y vive. Cristo fue levantado en la cruz exactamente como la serpiente fue levantada en el asta. El juicio que nos destruía cayó sobre él y el que dirige los ojos de fe a ese Cristo crucificado, ese vive. No el que entiende perfectamente, no el que acumuló suficiente mérito, el que mira. Quiero que te lleves esta mañana una imagen para que puedas verlas cuando, no sé, quizás despiertes esta noche ahí a las 3 de la mañana, cuando no tengas ningún libro de teología disponible, sino solamente el peso de esta pregunta de esta mañana. Un desierto, una noche, gente muriendo con el veneno ya en la sangre y en medio del campo una serpiente de bronce elevada, visible desde lejos. El médico no viene a donde estás. El antídoto no está al alcance. No hay pasos. Hay un asta y una orden de una sola palabra. Mira. Tú ya tienes el veneno del pecado en la sangre. No puedes sacártelo. Nadie puede. Yo no puedo. No hay disciplina espiritual que tú puedas realizar para extraerlo. No hay decisión humana que tú puedas hacer para neutralizarlo. Pero hay uno que fue levantado y todo el que mira a él vive. Entonces, mi amado amigo, en esta mañana, regreso a la pregunta con la que comenzamos este tiempo. La misma pregunta, sin más adornos, sin alternativas. ¿Y tú has nacido de nuevo? No te pregunto si asistes a la iglesia, no te pregunto si crees en Dios, no te pregunto si alguna vez seguiste pasos.
Te pregunto si el Espíritu de Dios ha obrado en ti lo que tú no puedes producir. Si algo ha cambiado en ti que tú no pusiste allí. Si no estás seguro de esta mañana, dirige tus ojos al Cristo levantado. Ahora, no mañana, no después de entender todo, no cuando te sientas suficientemente preparado. Todo aquel que en Él cree, ahora vive. ¿Has nacido de nuevo? Amado Dios, quiero ir delante de su presencia en esta hora. Es una predicación, Señor, que nos invita a examinarnos, que nos invita a reconocer que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No hay pasos, no hay recetas, no hay acciones, no hay decisiones, no hay rituales. Nicodemo, el maestro de la ley, no podía hacer nada, cuanto menos yo. Pero tú has prometido hacerlo. Señor, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que cumplas esa promesa. Esos 7 yo que se hagan efectivos en todo aquel que en este lugar esté sin haber nacido todavía. Y que tú, Señor, le hagas nacer de nuevo. Para que así, con esa nueva vida espiritual, ahora pueda mirar a Cristo crucificado. Señor, clamamos por la salvación de las personas que están oyendo este mensaje en este lugar, en esta mañana, en esta grabación. Padre Santo, confiamos en que tú cumples tus promesas. Danos esa nueva opción. Permítenos nacer de nuevo. Y en ese sentido, cuando eso ocurra, dirige nuestros ojos para mirar a Cristo y este crucificado. Porque así, todo aquel que cree tendrá vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.